Yo no voy a hablar de la novela. Estaba dándole vueltas, porque hablar de la novela, y habla él, y dos, hablando de la novela, sin poder decir nada de la novela, porque la novela tiene algo no de intriga, pero decir, tiene algo de proceso y de orden en el discurso para que el lector avance por ese orden y no anticiparle información. Diciendo, ¿y qué les cuento? ¿Y qué les cuento? Pues voy a contaros mi novela. Voy a contaros por qué me decidí un día a escribir novelas. Porque, bueno, alguien me lo ha preguntado, siempre he hecho teatro. En un tiempo hice poesía y, bueno, ahora hablaremos de ello. Y volvemos al Círculo de Bellas Artes. O sea, quiero decir, hoy, además con Pedro aquí, parece que hemos concitado una serie de cosas porque realmente estas novelas están muy vinculadas al Círculo. Durante la aventura del Círculo, de los teatros del Círculo, yo estaba viviendo un problema personal muy grave. Muy grave. O sea, y entonces el Círculo de alguna forma era la válvula de escape o lo que me permitía seguir vivo. No escribí nada en aquel periodo, solo una obra al final. Y estaba totalmente bloqueado con mi problema personal y lo que podía hacer para no desvincularme del teatro era lo que hice, estar en la actividad y facilitar que hicieran teatro a otros, ya que yo no podía hacerlo. Para mí, es decir, cuando uno está en un problema personal, imaginemos que alguien está apagando un fuego, no puede escribir un poema al bombero. En ese momento estaba apagando el fuego. Pues cuando tú vitalmente estás pillado, no puedes entrar en tu interior. Tienes que estar de fachada afuera defendiéndote como puedes. Y cuando la aventura del Círculo acabó, miento, un par de años antes incluso, sentí la necesidad de volverme hacia adentro. Sentí la necesidad de tomar otro tiempo, de mirarme, de escucharme. Y, aunque pueda parecer un poco folclórico, pues dije, me voy a un monasterio. Empecé a mirar monasterios. Mira, Lola, que está ahí, me estuvo diciendo listas de monasterios. Y claro, el problema de los monasterios es que todos tenían monjes. Eran monasterios con hospederías, que de alguna forma tenías que cantar maitines. Y encontré un monasterio absolutamente laico, que era el monasterio de Piedra. El monasterio de Piedra, que yo decía de piedra, pues ¿de qué va a ser? Pero bueno, cuando yo llegué allí ya vi lo que era un río Piedra, que ese río tiene una capacidad de petrificar todo lo que coge a su paso, y yo me fui allí, afortunadamente no me petrificó, pero sí estuve durante, yo creo que 5 o 6 años, en los que me iba a los veranos 2 o 3 meses. Aquí tengo 2 amigos que me los encontré haciendo teatro, que iban en un festival, y allí nos encontramos en el monasterio de Piedra. Y fruto de esa, es decir, sentía, también es cierto, yo había dicho siempre tenía que aplicarme la medicina, aunque yo esta medicina para nada pretendo que sea una verdad absoluta ni exportable, pero para mí me vale, que cuando uno es muy joven y tiene una carga emotiva fuerte, pero tiene falta todavía de recursos, se entiende bien con la poesía. Cuando vas tomando más madurez y tienes más recursos, pero todavía tienes fuerza de acción, entra en el territorio del teatro. Y a la vejez, pues ya empieza el abuelito a contar historias. Ya, mira, yo entiendo que hay novelistas muy jóvenes y hay poetas muy mayores, pero para mí ese ciclo era el normal. O sea, que a mi edad, yo muchas veces decía, a la edad que tengo, ya voy a tener que empezar con la novela. Esto estamos hablando de los años 88, 90, o sea, hace 30 años. Y en aquella época y en aquellos años escribí 3 novelas. Miento, escribí 2 novelas e inicié una tercera, inicié incluso una cuarta, la cuarta 20 folios, que quedó frustrada, que no sé por dónde retomarla. La tercera sí, la tercera la retomé. Escribí 3 novelas, Puente de la Hiedra, la primera, Las Torres Danzantes, la segunda, y Mundo Cruel, la tercera. La tercera, Mundo Cruel, se quedó empantanada, se quedó parada a la mitad, porque la aventura con las... Bueno, yo siempre voy por la vida aprovechando las puertas que se abren, me meto por donde puedo. No tengo un plan vital ni en mi obra ni en mi vida.
uno va cogiendo las oportunidades. Y entonces, en aquel momento, me dio por escribir novelas, porque lo necesitaba vitalmente, necesitaba hacer una mirada interior, y cuando tenía la novela hecha y empecé a encontrarme con el mundo editorial tan hostil y tan difícil, de hecho, la primera estuvo finalista en El Planeta y ni me llamaron, perdón, finalista, seleccionada, esas 10 que hacen última para la votación final, pues estuve, pues de la Hiedra estuvo allí y estuvo entre las 10 seleccionadas y ni sombra, yo tampoco me interesaba demasiado, me interesaba más escribir que publicarla, pero bueno, el caso es que cuando luego hice intento con algunas editoriales, todo fue mal. Y yo dije, mira, bastante tengo ya con las humillaciones del teatro para sumarme también las humillaciones de la novela. Así que hice así, las guardé y se quedaron en el cajón. Bien es cierto que cada año o 2 años, a mí me gusta mucho corregir. Yo digo que escribir es corregir. O sea, escribir es muy duro, corregir es muy bonito. Porque vas puliendo, vas quitando cositas, vas mejorando, ves cómo ya no tiene ese momento que la escritura va a ciega. Bueno, alguien me decía que había escritores de mapa y escritores de brújula. Escritores que ya antes saben lo que van a hacer, han planificado la novela o la obra en sí, y escritores de brújula que son los que van así a ver por dónde salgo. Yo soy de brújula, en mi vida y en mi obra. Y entonces, bueno, en aquella historia, en mi vida, no en mi obra, me encontré que el teatro se empezaron a abrir puertas en aquel momento y en novela no. Y entonces me olvidé de la novela y ahí se quedaron. Y han estado 30 años, con algunas correcciones, con revisiones y tal, hasta que hace unos 6 años el teatro me ha cerrado la puerta. O sea, en vista de que lo del María Guerrero fue muy bien, pues para no vaya a consolidarme como autor, pues ya no me han dado más oportunidades. Ya han dicho ya, vale, que ya he hecho una, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿No? Y entonces ahí se paró todo el proceso de escritura, de proyección teatral. Y bueno, dije, pues bueno, voy a tirar, estuve corrigiendo y sobre todo, hace unos 10 años esto ya, retomé el final de cerrar Mundo Cruel. ¿Por qué salgo por Mundo Cruel? Pues creo porque es la más inesperada, o sea, es la más distinta. Es una novela, las otras son más, no siendo convencionales, pero son más convencionales. Y aquí ya le perdí el respeto al género. Y esa pérdida de respeto que yo desde el primer momento, a mí respetar que el género te imponga sus leyes siempre a mí me gusta mucho conocer las leyes del género para luego saltármelas y jugar con ellas, ¿no? Y al principio, como las conocía menos, pues lo transgredía con más mesura. En esta no, en esta ya no me cortó un pelo y hago he hecho lo que quería hacer, basándome de alguna forma, y aquí sí entro un poco a hablar de la novela, basando en un mecanismo que el maestro de la novela española, Cervantes, utilizó con la locura. La locura le permite entrar y salir de la realidad con facilidad. No olvidemos que Cervantes era un autor teatral y, por tanto, tenía otra cosa que yo me precio de tener, y es que el pensamiento no esté en el narrador, sino que el pensamiento esté en el personaje, como ocurre en la novela, en El Quijote. Y, bueno, pues valiéndome del sueño en mi caso, utilicé ese recurso. Y digo eso porque lo que vamos a leer va a ser justamente un sueño. Cuando empecé a pensar qué leemos, qué fragmento, cualquier fragmento era infiel al conjunto de la novela, porque hay un capítulo que es absolutamente melodramático, pero el resto no. Hay capítulos muy humorísticos, pero el resto no. Hay capítulos eróticos, pero el resto no. Y así, en cada uno de ellos, decía, cualquiera de estos que presente va a dar una idea equivocada de lo que es la novela, porque la novela cizaguea y va por muchos lugares. Y entonces decidí, vamos a hacer el sueño, el sueño descarado, o sea, porque sueño hay más, pero el sueño descarado, porque eso, cuando se vayan, no se van a enterar de nada. Es decir, se van a enterar de que hay cosas que sí, de por dónde va, pero no van a tener una idea clara de lo que es la novela. Yo creo que la novela os va a permitir, cuando la leáis, ir abriendo horizontes nuevos, abriendo pasillos, como me la abrió a mí, porque yo me precio, tanto en mis obras de teatro como en la novela, de ser el primer espectador. Es decir,
Yo no sé lo que voy a escribir, me voy enterando conforme me voy escribiendo. Y esa aventura de ir buscando es la que yo le ofrezco al lector para que también él vaya buscando. Vamos a pasar a la lectura, pero antes voy a hacer un pequeño inciso promocional. Citaros para venderos libros me parecía demasiado duro, y esto es lo que se hace en las presentaciones. Entonces, por paliar un poco, por suavizar un poco, me vaya a permitir que os obsequie un libro de poesía que hice en los años 80, publiqué. Yo había escrito a lo largo de mi vida 5.000, 6.000, 7.000 poemas. De ellos, pues 100 y pico, 200 sonetos y tal, ¿no? Y dije, voy a elegir y voy a hacer un libro que se va a llamar Mis 100 peores poesías. Pues no fui capaz de salvar nada más que 50. Es que eran malas. Entonces hay 50 que dan el pego, ¿eh? Hay 50 que dicen, bueno, o sea, que si no lo dices, pues te puede engañar. Entonces, Mis 100 peores poesías es un libro que a todos los que vengáis, con independencia de que, porque muchos de vosotros ya tenéis la novela comprada antes, pues se os entregará. Pero además, si por cualquier circunstancia no os caben las novelas ya en las estanterías, que eso nos pasa a todos, que tenemos en la casa, que ya no cabe un libro más, los días 19 al 23 de este mes, del 19 al 23, vamos a tener la novela en descarga gratuita. Quiero decir que la podéis bajar en Kindle y tenéis que abrir la cuenta de Amazon, pero vamos, es simplemente dar los datos y punto. Y del 19 al 23 tendremos la novela de descarga libre. Y bueno, vamos a leeros la escenita, que el sueño, y entonces se nos van a incorporar dos actrices. José Luis nos va a dejar un momento, no del todo, pero nos va a dejar un momento, y Carmen Dólera y Silvia Pelija se unen a nosotros. Contener la respiración y el entusiasmo. Llega Carmen Dólera.